Japón no se construyó sobre la calma, sino sobre el movimiento. Bajo sus ciudades iluminadas, la tierra tiembla. Junto a sus templos, los volcanes respiran. Frente a sus costas, el océano recuerda que nunca ha sido del todo previsible. Y aún así, este país convirtió la fragilidad en disciplina, el riesgo en belleza y la memoria en una forma de avanzar. En este viaje recorreremos 25 lugares donde Japón revela su gran paradoja. Cuanto más inestable parece su territorio, más extraordinaria resulta la manera en que sus habitantes aprendieron a habitarlo. Torre de Tokio. En una capital que nunca deja de transformarse, la Torre de Tokio conserva un lugar íntimo en la memoria japonesa. Sus tonos naranja y blanco no solo dibujan una silueta reconocible sobre la ciudad, también recuerdan un periodo de reconstrucción, orgullo y resiliencia. Nacida como hito de la ingeniería de posguerra, la torre representa a una nación que aprendió a levantarse de las dificultades y a mirar hacia el futuro sin borrar del todo sus heridas. Al caer la tarde, su iluminación clásica se enciende sobre el distrito de Minato, como una presencia cercana. Para quienes han visto crecer Tokio, la torre no es solo un monumento, sino un testigo familiar de sueños, cambios y perseverancia. Frente a los edificios modernos de cristal, conserva una calidez distinta, más humana, más serena. No necesita alardes tecnológicos para mantenerse viva. Su fuerza está en recordar que incluso cuando una ciudad avanza a gran velocidad, algunos símbolos siguen dando sentido al paso del tiempo. Parque Costero Hitachi. Hitachi no funciona solo como un jardín, es una forma de observar cómo Japón organiza la naturaleza sin arrebatarle su carácter pasajero. Aquí la tierra se convierte en un lienzo vivo y cada estación cambia el sentido del paisaje. Cuando millones de nemofilas florecen en las colinas, parecen disolverse en el azul del Pacífico, creando una continuidad visual entre flores, cielo y mar.
Nada queda al azar, pero tampoco parece forzado. La precisión humana acompaña el ritmo natural de cada pétalo. La fuerza de este lugar está en su fragilidad. El paisaje que hoy parece un océano azul puede transformarse después en una alfombra escarlata de cochias, recordando que la estética japonesa está profundamente unida a la transitoriedad. Caminar por sus senderos es atravesar una obra estacional que respira y cambia antes de volverse recuerdo. Hitachi enseña una idea sencilla y difícil de aceptar. Algunas formas de belleza no necesitan durar para permanecer en la memoria. Castillo de Himeji. El castillo de Himeji parece ligero, casi suspendido sobre el horizonte de la prefectura de Hyogo. Su apodo La Garza Blanca nace de sus muros encalados y de sus tejados curvos que recuerdan a un ave a punto de levantar el vuelo. A primera vista domina la elegancia. Luego aparece la pregunta cómo una construcción tan delicada pudo resistir durante siglos. A diferencia de muchas fortalezas destruidas por el fuego o el acero, Himeji conserva su estructura de madera original y mantiene viva una parte esencial de la arquitectura feudal japonesa. Bajo esa apariencia serena se esconde una máquina defensiva. Sus pasillos se retuercen en recorridos pensados para confundir al enemigo. Los muros ocultan troneras para arqueros y las puertas actúan como barreras sucesivas hacia un interior oscuro y solemne. En primavera, el blanco del castillo se encuentra con el rosa breve de los cerezos que lo rodean y la fortaleza revela su doble naturaleza. Himeji recuerda que en Japón la elegancia también puede ser una forma precisa de poder. Aldea histórica de Shirakawa-go. Lejos de las luces de las megaciudades, Shirakawa-go aparece entre montañas cubiertas de nieve con una pregunta silenciosa: ¿cómo puede una aldea resistir durante siglos en un entorno tan duro?
La respuesta está en sus casas Gasho-zukuri, reconocibles por sus enormes tejados de paja, inclinados diseñados para soportar las fuertes nevadas del invierno. Rodeada de valles y bosques, la aldea permaneció relativamente aislada durante generaciones y todavía conserva una calma que parece protegerla del ruido del Japón contemporáneo. Cuando llega el invierno, las ventanas se encienden con una luz cálida y la nieve empieza a cubrir los tejados poco a poco. El viento frío atraviesa la aldea, mientras el agua desciende desde las montañas en la distancia. La belleza de Shirakawa-go nace de algo más profundo que su imagen, una arquitectura sostenible y una comunidad tradicional que aprendieron a convivir con uno de los climas más exigentes del país. Frente al Japón futurista de Tokio, aquí la modernidad queda en silencio. Monte Fuji. Si Japón tuviera un rostro, quizá tendría la forma del Monte Fuji. Su cono casi simétrico se eleva hasta los 3.776 metros. No solo como una montaña, sino como una presencia sagrada que ha acompañado la historia japonesa durante milenios. Al amanecer, su cima nevada puede encenderse con el fenómeno conocido como Fuji Diamante, cuando el sol se posa exactamente sobre el cráter, y la cumbre irradia una luz precisa, breve, difícil de olvidar. A sus pies los 5 lagos duplican su silueta como espejos naturales. Sobre las aguas tranquilas del lago Kawaguchi, envuelto en bruma matinal, la escala del volcán aparece poco a poco sin necesidad de imponerse. Allí nace el contraste, la fragilidad de los cerezos en flor o de los arces rojos frente a la fuerza de la roca volcánica. El Fuji permanece en silencio y en ese silencio resume una parte esencial de la mirada japonesa. Armonía, fuerza, contenida y belleza capaz de atravesar los siglos. Cruce de Shibuya. Cada pocos minutos Tokio parece contener la respiración. Los semáforos detienen el tráfico. Las pantallas cubren la noche de anuncios y reflejos y miles de personas comienzan a avanzar al mismo tiempo desde todas las direcciones.
El cruce de Shibuya funciona como una escena urbana medida al segundo, una marea humana que se mueve sin perder el ritmo. Desde las cafeterías elevadas y las terrazas cercanas, no parece una simple intersección, sino un enorme reloj de ciudad marcando la velocidad del Japón moderno. Bajo esa energía luminosa hay una forma de orden que sostiene la vida cotidiana. Trenes de alta velocidad, pantallas LED gigantes, tiendas tecnológicas abiertas hasta altas horas y una red de transporte público entre las más eficientes del planeta convierten este punto en un símbolo del Japón contemporáneo. Cuando cae la noche, los reflejos sobre el asfalto mojado y el sonido constante de la ciudad revelan por qué tantos viajeros ven aquí el rostro más reconocible de Tokio y uno de los grandes escenarios urbanos de Asia. Garganta de Takachiho. En la isla de Kyushu, el río abre un corredor estrecho entre paredes de roca volcánica. La garganta de Takachiho no se presenta de golpe. Se revela poco a poco entre muros basálticos verticales, vegetación húmeda y pequeñas cascadas que caen sobre el agua de color esmeralda. Al avanzar lentamente en una barca bajo la cascada Manai, el paisaje deja de parecer solo natural. Empieza a sentirse como una entrada discreta a un lugar apartado del tiempo. Esa sensación tiene raíces antiguas. Según la mitología japonesa, Takachiho está vinculada a leyendas sintoístas relacionadas con el origen del mundo y los dioses del sol. La niebla matinal, el sonido constante del agua y la oscuridad de las paredes volcánicas refuerzan esa unión entre naturaleza y espiritualidad. Frente al Japón urbano y tecnológico de las grandes ciudades, aquí el país muestra otra dimensión, una donde el paisaje no solo se contempla, también parece recordar los relatos que lo habitan. Dunas de Tottori. Nadie espera encontrar un paisaje casi desértico en Japón. Frente al mar del Japón, las dunas de Tottori rompen esa imagen. Desde el primer paso, enormes montañas de arena, moldeadas por el viento, cambian de forma una y otra vez junto a la costa. Algunas superan los 40 metros de altura y se extienden durante varios kilómetros, creando una geografía difícil de asociar con el país de los bosques húmedos
los templos y las ciudades densas. Caminar allí produce una sensación extraña. Por momentos parece el norte de África, hasta que el sonido de las olas devuelve el paisaje a Japón. La luz modifica por completo la escena según avanza el día. Al amanecer, las sombras trazan líneas limpias sobre la arena. Al atardecer, el viento borra las huellas en cuestión de minutos. Paseos en camellos sandboarding y vuelos en parapente han convertido Tottori en uno de los destinos más singulares del turismo japonés. Aun con visitantes alrededor, las dunas conservan una calma casi irreal, como si este rincón costero quisiera recordar que Japón también guarda paisajes capaces de desmentir nuestras primeras ideas. Pabellón dorado Kinkakuji. El oro no aparece aquí como exceso, sino como una forma de silencio. Cubierto por láminas doradas que reflejan la luz sobre un estanque inmóvil. El pabellón dorado de Kinkakuji parece construido para enseñar cómo Japón entiende la belleza no como una pieza aislada, sino como un equilibrio entre arquitectura, agua, vegetación y tiempo. Originalmente levantado como villa de descanso para un shogun del siglo XIV, el edificio fue transformado después en templo zen y hoy es uno de los lugares más visitados de Kioto. Cada planta presenta un estilo arquitectónico diferente, con influencias samurái, aristocráticas y religiosas, reunidas en una sola estructura. En otoño, los arces rojos rodean el pabellón. En invierno, la nieve acentúa el contraste con sus paredes doradas. Los senderos del jardín obligan a mirarlo desde distintos ángulos, como si el paisaje cambiara lentamente con cada paso. Kinkakuji revela así una idea esencial de la estética japonesa. Contemplar también puede ser una forma refinada de comprender. Dotonbori. En Dotonbori, Osaka no intenta contenerse. Bajo el neón y el icónico corredor de Glico, la ciudad muestra una energía más directa, más cercana, marcada por una palabra que explica buena parte de su carácter cuidaore, arruinarse por el placer de comer. El distrito no funciona solo como zona gastronómica. Se comporta como un teatro cotidiano
donde el humo del takoyaki, el calor de las planchas y las risas de los locales llenan los callejones estrechos. Aquí la disciplina japonesa se relaja y deja paso a una vitalidad humana que se reconoce enseguida. Osaka no se observa desde la distancia. Se prueba, se comparte, se conversa. En Dotonbori, la vida avanza al ritmo de los palillos de las historias cruzadas y de los carteles mecánicos gigantes que iluminan el canal. Las luces LED se reflejan en el agua, mientras la ciudad mantiene su pulso ruidoso, honesto y acogedor. Este rincón recuerda algo sencillo. Al final del día, una parte de la felicidad japonesa también puede encontrarse en un plato caliente y en una conversación entre desconocidos. Parque de los Monos de Jigokudani. En las montañas nevadas de Nagano, cada invierno ocurre una escena que parece romper la distancia entre el ser humano y la fauna salvaje. Decenas de macacos japoneses descienden hasta aguas termales naturales rodeadas de hielo y vapor, y allí permanecen tranquilos mientras el frío domina el paisaje. El Parque de los Monos de Jigokudani se hizo conocido por esa imagen: animales cubiertos de nieve, descansando en fuentes geotérmicas, con una calma que contrasta con la dureza del entorno. El acceso avanza por senderos boscosos entre árboles y rocas, cubiertos de nieve durante buena parte del invierno. Cuando el vapor empieza a elevarse entre las montañas, el lugar adquiere una presencia difícil de olvidar. Aunque la escena parezca preparada, el comportamiento de los monos es natural y forma parte de una adaptación singular a las condiciones climáticas de la región. Jigokudani recuerda que incluso en un país profundamente urbanizado, Japón aún conserva espacios donde la naturaleza mantiene sus propias reglas. Santuario Fushimi Inari. Tras la escala abierta de la naturaleza, el viaje entra en un espacio donde la frontera entre lo humano y lo divino empieza a desdibujarse. En el santuario Fushimi Inari, miles de tori y bermellones se suceden uno tras otro,
y forman un túnel que asciende por la ladera boscosa del monte Inari. Sorry, speak English? Su rojo intenso, asociado a la energía del sol y a la protección contra los espíritus malignos, contrasta con el verde profundo del bosque de cedros que lo rodea. Cada tori es una ofrenda, un deseo de prosperidad grabado en madera por quienes buscan el favor de la deidad Inari. Al caminar por este corredor, el ruido de Kioto queda atrás y aparecen otros sonidos: las hojas, los pasos, la presencia inmóvil de los kitsune zorros de piedra, considerados mensajeros espirituales. La luz se filtra entre las columnas y marca el ascenso como un rito de paso. Fushimi Inari revela una espiritualidad sintoísta que sigue viva en el corazón del Japón moderno. Isla de arte de Naoshima. Llegar a Naoshima empieza antes de pisar la isla. El ferry cruza lentamente las aguas plateadas del mar interior de Seto y poco a poco el ruido del continente queda atrás. Allí el hormigón desnudo y minimalista de Tadao Ando no compite con el paisaje, se integra en él, busca la luz, acepta el silencio. Las olas contra las rocas, el viento en las galerías subterráneas y la distancia del mundo exterior forman parte de la experiencia. En Naoshima el arte no solo se mira, se habita, la isla mantiene un diálogo constante entre lo rústico y lo vanguardista. Mientras las ancianas del pueblo pesquero continúan sus rutinas antiguas, a pocos metros aparecen esculturas que desafían la gravedad. La luz de seto suave y constante baña las estructuras de cemento y crea sombras que cambian con la marea. Naoshima recuerda que la modernidad más radical también puede encontrar refugio en una isla remota donde el tiempo parece bajar la voz para que el espectador aprenda simplemente a observar.
Valle volcánico de Owakudani. El suelo parece respirar antes de que el visitante entienda lo que está viendo. En Owakudani, el gran valle hirviente, espesas columnas de vapor blanco brotan entre rocas amarillentas por el azufre y ascienden hacia un cielo a menudo gris por la actividad geotérmica. Esta cicatriz abierta formada tras una erupción volcánica de hace 3000 años recuerda que Japón no solo convive con el fuego, está construido sobre la fuerza de las placas tectónicas. El aire se vuelve denso, las fumarolas silban y la geología deja de ser una idea abstracta para sentirse bajo los pies. Desde los miradores, la escena cambia de escala. En primer plano, el humo volcánico se mueve de forma irregular. Al fondo, la silueta serena del monte Fuji aparece como un contraste casi perfecto . En este entorno hostil, la cultura local encontró su propio símbolo, los kurotamago, huevos negros, cocidos en aguas sulfurosas, que según la leyenda conceden 7 años más de vida a quien los consume. Entre teleféricos Niebla y crestas de Hakone o Owakudani, deja una pregunta abierta: ¿cuánto puede controlar el ser humano frente a una tierra que nunca deja de moverse? Cascada de Nachi. El agua cae desde 133 metros y corta la vegetación densa de las montañas de Wakayama como una presencia que no necesita explicación. La cascada de Nachi no se percibe solo como un accidente geográfico. Durante más de 1000 años ha sido objeto de adoración y destino de peregrinos. Frente a su caída vertical, el tiempo parece reducirse al golpe constante del agua contra la roca, a la espuma que se eleva, y a esa niebla húmeda que envuelve el paisaje como si la montaña respirara. La pagoda carmesí de Seigan-toji aparece junto al velo blanco de la cascada, y la arquitectura humana parece inclinarse ante la fuerza natural que la domina. Llegar hasta aquí por los senderos empedrados del Kumano-Kodo convierte el camino en un rito de purificación humedad en el aire aroma a cedro milenario y el sonido profundo del agua acompañando cada paso. Nachi representa una unión entre sintoísmo y budismo, un lugar donde piedra, viento y agua sostienen una plegaria silenciosa en el corazón de las montañas.
Shibuya Sky. A 229 metros de altura, Tokio deja de sentirse como una sucesión de calles y edificios. Desde Shibuya Sky, la ciudad revela un orden que apenas se percibe desde el suelo. Esta plataforma de observación construida como una estructura abierta de cristal y acero difumina los límites entre arquitectura y paisaje mediante suelos transparentes y esquinas sin marcos, permitiendo que el horizonte envuelva al visitante. La experiencia no consiste solo en mirar la ciudad, sino en comprender su escala desde otra perspectiva. Desde aquí la metrópoli parece un organismo en movimiento constante, los trenes avanzan como impulsos precisos sobre una red interminable, mientras el distrito de Shibuya mantiene un ritmo que apenas se detiene. Frente a otros lugares que conservan la memoria del Japón histórico, Shibuya Sky dirige la mirada hacia el futuro. Su diseño minimalista y su apuesta por la verticalidad reflejan una forma de entender la tecnología que no busca imponerse al paisaje urbano, sino ofrecer una nueva manera de observarlo. Pueblo histórico de Narai-yuku. Entre los Alpes japoneses, Narai-yuku conserva la sensación de un camino que todavía no ha terminado. Durante el periodo Edo fue la estación de descanso más importante de la ruta Nakasendo, el trayecto que conectaba a samuráis y comerciantes entre Kioto y la antigua Tokio. Sus calles estrechas, las hileras de casas de madera oscura, las fachadas cuidadas y los carteles tradicionales mantienen una atmósfera que parece apartarse de la prisa moderna. Aquí la historia no se muestra como una reliquia, se respira en la madera antigua. Caminar por sus senderos empedrados significa escuchar otro ritmo. Crujen las puertas corredizas. Aparece el aroma a tatami y las posadas centenarias siguen acogiendo a quienes buscan refugio bajo techos de paja y teja. En pequeñas tiendas de artesanía local, algunos oficios continúan pasando de generación en generación. Narai-yuku representa un Japón pausado, silencioso, envuelto a menudo por montañas y niebla. Un lugar donde el tiempo parece avanzar al compás de una tradición que aún se resiste a desaparecer. Kamikochi.
En Kamikochi la naturaleza no se impone con ruido. Obliga a bajar el ritmo En este valle de los Alpes japoneses, el tiempo parece deslizarse junto al río Azusa, cuyas aguas transparentes dejan ver cada piedra del fondo con una claridad casi irreal. El viento entre los pinos, el murmullo del deshielo y la presencia de los picos nevados crean una quietud que cambia la forma de caminar, de mirar y de respirar. Los senderos de madera conducen hacia una pausa necesaria. Las montañas de granito se reflejan en las aguas inmóviles del estanque Taisho, formando una simetría serena que recuerda a una pintura zen . Sin motores ni prisas urbanas, Kamikochi conserva una belleza austera, limpia, profundamente física. Aquí el paisaje no se contempla como un espectáculo. Se atraviesa como un refugio hasta que los pasos del visitante empiezan a seguir el ritmo lento de la tierra. Castillo de Osaka. El castillo de Osaka no busca parecer delicado. Se alza como una afirmación de piedra sobre la ciudad, ligado al poder, la unificación y la ambición de una época decisiva. Concebido por Toyotomi Hideyoshi, fue pensado como el corazón de una ciudad marcada por el comercio y la estrategia. Sus murallas, formadas por bloques gigantescos de roca, traídos desde distintos rincones del país, no solo cumplían una función defensiva, también comunicaban autoridad, permanencia y la fuerza de los clanes samuráis que ayudaron a forjar el Japón moderno. Mirarlo es entender una parte del carácter de Osaka firme, pragmático y orientado hacia el futuro. Bajo sus techos de color verde turquesa y los destellos dorados de sus fachadas, el castillo observa el crecimiento de los rascacielos que hoy dibujan el horizonte económico del país. Entre un pasado de batallas y un presente de prosperidad comercial, Osaka encuentra aquí un símbolo claro. Toda gran metrópoli necesita una visión sólida antes de poder levantarse. Yakushima. En el extremo sur de Japón, Yakushima emerge del mar como una isla donde la luz debe abrirse paso
entre un bosque milenario la lluvia constante no actúa aquí como una interrupción, sino como el aliento que mantiene vivo el paisaje. Gracias a esa humedad, crecen los yakusugi cedros gigantes, con más de 2000 años de historia, retorcidos entre raíces cubiertas de musgo y ríos de una pureza absoluta. Todo parece avanzar despacio, como si el bosque conservara una memoria anterior al Japón moderno. Recorrer sus senderos significa entrar en una experiencia física: tierra mojada, vegetación densa, cascadas y silencio. Este paisaje sirvió como inspiración visual para Estudio Ghibli y sus mundos espirituales, una relación que se entiende al caminar entre árboles que parecen sostener el tiempo, lejos del asfalto y de la tecnología. Yakushima representa un refugio de niebla y madera antigua, donde la naturaleza no se limita a rodear al visitante, marca el ritmo de cada paso. Bosque de bambú de Arashiyama. En el oeste de Kioto, el bosque de bambú de Arashiyama levanta una arquitectura sin piedra, tallos verdes altos y esbeltos superan los 20 metros y forman un corredor donde la verticalidad lo ordena todo. No hay oro ni ornamentos. La fuerza del lugar nace de una línea simple que se repite hasta parecer infinita. Al caminar por el sendero, la luz se filtra entre las cañas. Las sombras se mueven con la brisa, y el visitante empieza a escuchar el paisaje antes de entenderlo. El sonido también forma parte de esta experiencia. El crujido de los troncos al rozarse y el siseo de las hojas crean uno de los paisajes sonoros más protegidos de Japón. Cerca de este pasillo verde, los templos Zen y el histórico puente Togetsukyo completan una escena que cambia con cada estación, desde la calidez del verano hasta la nieve silenciosa. Arashiyama resume una idea esencial. A veces la belleza más profunda no está en lo que se construye, sino en lo que se deja crecer.
Santuario Itsukushima. Con la marea alta, el gran torii rojo de Itsukushima parece flotar sobre las aguas del mar de Seto. Esa imagen resume la intención del lugar: señalar el límite donde el mundo humano se acerca al ámbito de lo sagrado. El santuario fue levantado sobre pilares para no tocar el suelo sagrado de la isla, y su arquitectura sigue el ritmo del océano en lugar de intentar imponerse sobre él. Aquí tierra y agua mantienen un equilibrio que define una parte esencial de la mirada japonesa hacia la naturaleza. Cuando la niebla envuelve los pasillos, el rojo vermellón del santuario contrasta con el azul del mar y transforma el paisaje sin necesidad de alterar su calma. El paso del tiempo se percibe en el movimiento de las mareas que rodean sus cimientos, mientras los ciervos salvajes y el silencio de las montañas completan la escena. Itsukushima permanece como un símbolo de armonía, un lugar donde la arquitectura respira al mismo ritmo que el paisaje que la sostiene. TeamLab Borderless. Bajo el asfalto de Tokio, las paredes dejan de comportarse como límites. En TeamLab Borderless y TeamLab Planets, la luz, las proyecciones de ultra alta definición y la inteligencia artificial crean espacios donde la obra responde a la presencia humana. No son museos convencionales. Aquí el arte no permanece quieto ni cuelga dentro de un marco. Se mueve, cambia y evoluciona con cada paso hasta convertir al visitante en parte activa de la escena. Entrar en sus salas significa atravesar océanos de luz, jardines digitales y ciclos visuales donde las flores nacen y desaparecen mediante algoritmos en tiempo real. Galaxias suspendidas en la oscuridad, laberintos de espejos y entornos que alteran la percepción del espacio, convierten la visita en una experiencia de inmersión tecnológica. TeamLab muestra una faceta del Japón contemporáneo, la unión entre sensibilidad estética, innovación digital y nuevas formas de turismo donde mirar ya no basta y el cuerpo entero participa en la obra.
Cueva de hielo de Narusawa. Bajo la sombra densa del bosque de Aokigahara, la tierra se abre hacia un frío inesperado. La cueva de hielo de Narusawa nace de túneles de lava como un descenso a las entrañas de un gigante dormido. En la superficie, el verano japonés puede ser sofocante. Bajo tierra, el tiempo parece congelado. Las paredes negras y rugosas de roca volcánica conservan ese frío permanente en contraste con la presencia luminosa del monte Fuji que se eleva justo encima. Aquí el fuego antiguo dejó una arquitectura subterránea que hoy protege el hielo. Dentro la experiencia obliga a bajar la voz. Columnas de hielo natural emergen de la oscuridad y brillan entre la lava solidificada, mientras el aire frío convierte cada exhalación en vapor. Las estalactitas transparentes refuerzan esa sensación de estar en un invierno que no termina. Narusawa revela una geografía de contrastes. Erupciones de hace 1000 años crearon un refugio helado bajo la montaña más icónica de Japón. Un mundo oculto, frío y silencioso que solo aparece cuando el viajero se atreve a descender. Ginsan Onsen. En las montañas nevadas de Yamagata, Ginsan Onsen parece conservar un tiempo más lento Las antiguas posadas de madera se alinean junto al río. Las lámparas cálidas se reflejan sobre la nieve y el vapor de las aguas termales asciende entre las fachadas. Al caer la noche, el pueblo queda envuelto en una calma que recuerda a las películas animadas clásicas japonesas y a las historias situadas en el periodo Taisho del siglo XX. El agua fluye bajo pequeños puentes. La madera húmeda deja su aroma en el aire, y los visitantes caminan entre baños termales y luces tenues, buscando algo que las grandes ciudades modernas rara vez ofrecen: desconexión. Entre nieve, reflejos amarillos y vapor elevándose hacia el cielo nocturno, Ginsan Onsen funciona como una pausa necesaria.
Después de volcanes, templos, tecnología y ciudades en movimiento, este lugar cierra el viaje con una sensación cálida, nostálgica y profundamente humana.